Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Lice. Buenas noches. No sé si tal vez ya revisaron el cuestionario de química. Tienen dudas, preguntas, igual con todo vamos a resolver, ¿no? Pero si tal vez tienen alguna duda en la pregunta para hacer énfasis en esa pregunta, ¿no? ¿Revisaron tal vez el cuestionario? Déjenme ver. Aquí está el cuestionario. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Déjenme- Ya, ahí sí. Mm, Vamos a hacerlo más grande. Les mencionaba si tal vez ya revisaron el cuestionario, tal vez Buenas noches, licenciada. no, Disculpe el atraso. no se preocupe. Como está, les mencionaba si tal vez ya revisaron el, el cuestionario, si tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta en el cuestionario para hacer énfasis en este caso en la pregunta en la que tengan dudas, ¿no? Recuerden que con todo vamos a revisar el cuestionario. Vamos, pues. Listo. Empezamos entonces, ¿no? La primera pregunta de nuestro cuestionario nos dice, la nomenclatura Stock es un sistema utilizado para nombrar compuestos químicos, indicando el estado de oxidación del elemento en números romanos, especialmente cuando el elemento puede tener diferentes estados de oxidación. Y me pregunta, ¿cómo se nombra el compuesto Fe2 o 3 en la nomenclatura Stock? Seleccione la opción correcta. Tengo literales. Me dice óxido férrico. El siguiente literal, trióxido de hierro. El literal C me dice que es óxido de hierro 3. Y el literal D me dice que es hierro trióxido. Recuerden que en mi nomenclatura stock yo utilizo números romanos. Entonces, como yo ya sé en este caso que la nomenclatura stock utiliza números romanos, yo obviamente voy a buscar en mis respuestas la que tenga los números romanos. Si en el caso de que a mí me den dos literales que tengan números romanos, ¿cómo yo identifico? Pues identifico en este caso a través de la valencia. Recuerden que al momento de nosotros intercambiar valencias, sabemos a cuál pertenece cada valencia. Por ejemplo, el oxígeno, ¿qué valencia tiene? Antes de intercambiar valencias, en mis compuestos, para formar mi compuesto, ¿qué valencia tiene el oxígeno antes de intercambiar las valencias? -2, Lice. Muy bien. Nuestro oxígeno antes de intercambiar la valencia tiene -2 y nuestro hierro antes de intercambiar la valencia tiene 3. Y nos podemos dar cuenta igual en este compuesto que ya está intercambiadas las valencias. Miren, podríamos invertir en este caso y decir el oxígeno tiene el 2, que obviamente
se intercambia y el hierro tiene el 3 que se intercambia con el oxígeno. Entonces, dicho esto, si por ejemplo en otro literal yo tengo otro con números romanos, pero en este caso el número romano es 2, entonces yo voy a saber que en números romanos no es el 2 porque mi compuesto está trabajando con la nomenclatura 3, que justo tengo yo aquí como subíndice, mi nomenclatura 3. Y por ahí también puedo darme cuenta, en este caso, cuál es el que sí es verdadero, ¿no? En este caso, el óxido de hierro 3 es el que sería en nuestro literal. Les mencionaba que tal vez si existe en este caso otro que tenga 2 en números romanos, pues ese no es, porque recuerden que en mi compuesto en el que me está preguntando, está trabajando con 3. Recuerden que también tienen unas tablitas de las valencias de los elementos químicos, en la que también pueden ver con qué valencia está trabajando mis compuestos, ¿no? Recuerden que el hierro tiene valencias 2 y 3. Entonces, siempre debemos fijarnos con cuál está trabajando. Listo, vámonos ahora. La segunda pregunta nos dice, la tabla periódica es una herramienta que organiza los elementos químicos. Anita, tal vez alguna pregunta. Estaba activado tu micrófono. No, Lice, recién acabo de ingresar. Ah, ya, Anita. Listo, seguimos. Nuestra pregunta número 2 nos dice, la tabla periódica es una herramienta que organiza los elementos químicos en función de sus propiedades y número atómico. Está dividida en periodos, que recuerden que decíamos que son filas horizontales. Los periodos. Y los grupos o familias, en cambio, decíamos que son las columnas verticales, ¿no? Y decíamos que se clasificaban en diferentes categorías como elementos representativos y metales de transición. Dicho esto, me dice, seleccione la respuesta, la opción correcta con relación a la tabla periódica. Y me dice, la tabla periódica tiene 10 periodos y 18 grupos o familias. La tabla periódica tiene 8 periodos y 16 grupos o familias. La tabla periódica tiene 6 periodos y 20 grupos. Y la tabla periódica tiene 7 periodos y 18 grupos o familias. Recuerden que voy a buscar la tabla periódica. Tabla periódica. Para recordarles los elementos. Miren, aquí tengo mi tabla periódica. ¿Qué decíamos que eran mis grupos o familias? ¿Eran de forma horizontal o de forma vertical? ¿De forma horizontal o vertical? Chicos, Los periodos de forma horizontal. los periodos horizontales y los grupos y familias de forma vertical. Entonces, dicho esto, los periodos que son de forma horizontal, vamos a contar cuántos son. Tengo mi primer periodo, mi segundo periodo, mi tercer periodo, mi cuarto periodo, mi quinto periodo, mi sexto periodo, mi séptimo periodo. En cuanto de forma horizontal, recuerden que de forma horizontal obviamente estoy contando mi primer periodo. Aquí está mi segundo periodo. Aquí tengo a mi tercer periodo. Aquí tengo a mi cuarto periodo. Aquí tengo a mi quinto periodo.
aquí a mi sexto periodo y finalmente a mi séptimo periodo. Recuerden que los periodos son horizontales, entonces, dicho esto, yo sí tengo 7 periodos. Vamos ahora a los grupos o familias. Recuerden que decíamos que los grupos o familias son, en este caso, verticalmente, ¿no? Entonces, listo. Tengo mi primer grupo vertical, mi segundo grupo vertical, mi tercero, mi cuarto, mi quinto, mi sexto, mi séptimo, octavo, noveno, décimo, primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo. O sea, tengo en este caso, ¿cuántos? Tengo 18 grupos o familias. Y obviamente constatamos con lo que me dice en cuanto a mi pregunta de que mi tabla periódica tiene 7 periodos y 18 grupos o familias. Listo. ¿Está entendida esta pregunta? Sí, licenciada. Ya, listo. Gracias, Arturito. Seguimos entonces. Mi pregunta 3 me dice, los compuestos químicos se clasifican según la cantidad de elementos que los conforman y las características de estos, como la presencia de oxígeno o hidrógeno. Por ejemplo, el nitrato de sodio es un compuesto iónico compuesto por 3 elementos: el sodio, el nitrógeno y el oxígeno. Recuerden que ya hicimos ejercicios sobre nosotros saber qué tipo de compuesto es. Si en este caso tiene el sodio, el nitrógeno y el oxígeno, es un compuesto primario, secundario, terciario o cuaternario. Si tiene el sodio, el nitrógeno y el oxígeno. Es un compuesto primario, secundario, ternario, perdón, o cuaternario. Ternario. Ternario. Muy bien, Arturito. ¿Por qué en este caso es un compuesto ternario? Porque tengo 3 elementos. Tengo el elemento sodio, tengo el elemento nitrógeno y tengo el elemento oxígeno. Son 3 elementos. Entonces, en este caso, ¿me voy por cuaternario? No. Binario tampoco. Ternario sí. Ternario sí. Cuaternario tampoco. Listo. Ternario en este caso sería mi opción. Y dice, en este caso me dice que es no hidrogenado y oxigenado. ¿Qué decíamos o alguien se acuerda en este caso qué decíamos cuando era no hidrogenado? Cuando era no hidrogenado, le mencionábamos así porque en este caso no tenía hidrógeno en mi compuesto, ¿no? Y en este caso sí es oxigenado mi compuesto porque lleva el oxígeno junto al nitrógeno y el sodio, ¿no? Entonces se puede decir que mi compuesto, el nitrato de sodio, es no hidrogenado y es oxigenado. ¿Por qué en este caso es no hidrogenado? Porque no tiene hidrógenos en su compuesto, y si es oxigenado porque si lleva un oxígeno en sus compuestos. Si yo coloco otro ejemplo y les digo, a ver cuál es. El, el ácido sulfúrico, en este caso. El ácido sulfúrico tiene hidrógeno, tiene azufre y tiene oxígeno. Repito, el ácido sulfúrico tiene hidrógeno, tiene azufre y tiene oxígeno. El compuesto en este caso es binario, ternario o cuaternario. Cuaternario, licenciada.
Es. Ay, Arturito, no te escuché. Cuaternario. Cuaternario. Por ahí, por ahí. Vamos a ponerle mejor aquí para que le vean. Al ácido sulfúrico. Miren, mi ácido sulfúrico tiene hidrógeno, tiene oxígeno y tiene azufre, como les mencionaba, ¿no? En este caso, es binario, ternario o cuaternario. Tiene hidrógeno, azufre y oxígeno. Ternario. Ternario, muy bien. ¿Y es hidrogenado o no hidrogenado? ¿Es oxigenado, no oxigenado? Ya no. Sería no sulfúrico, porque hidrógeno sí tiene dos. Ah, no, no nitrogenado. Ajá, exacto, muy bien, porque en este caso no tenemos nitrógeno, ¿no? Sería hidrogenado, oxigenado. Mi compuesto sería ternario, hidrogenado, oxigenado. ¿Por qué decimos que es hidrogenado? ¿Por qué decimos que es oxigenado? Porque en mi compuesto tengo yo la presencia de hidrógeno, listo. Como tengo la presencia de hidrógeno en mi compuesto, yo digo que es hidrogenado. Como tengo la presencia de oxígeno, digo que es oxigenado. En este caso, en mi ejemplo, entonces, como no tengo la presencia de hidrógeno en mi ejemplo que dice qué tipo de compuesto es el nitrato de sodio, yo no tengo la presencia de hidrógeno, entonces obviamente va a ser no hidrogenado. Y como sí tengo la presencia de oxígeno, pues va a ser oxigenado. Y listo, corroboramos lo que en este caso dice en mi respuesta, que es ternario. Recuerden, cuando un elemento es ternario, cuando tengo tres elementos, el sodio en este caso, tengo el nitrógeno y tengo el oxígeno. Tengo tres elementos. En cambio, si yo solo tuviera el nitrógeno y el oxígeno sin el sodio, yo tendría un compuesto binario. ¿Por qué tendría un compuesto binario? Porque solo tengo dos elementos. Tengo el nitrógeno y tengo el oxígeno. En este caso sería binario. Cuando tengo solo a dos. Pero como tengo el sodio también, entonces sería un ternario. Si es que yo a mi compuesto le agrego un hidrógeno, sería un compuesto cuaternario, porque tengo mi hidrógeno, tengo a mi sodio, tengo a mi nitrógeno y tengo a mi oxígeno. Como tengo cuatro y el prefijo para cuatro, en este caso es cuaternario, listo, sería cuatro, ¿no? En este caso. Pero si yo agrego el hidrógeno, sería cuaternario. Como yo solo tengo, como les menciono, tres en este caso, pues se queda como ternario, no oxigenado porque no tengo, ay, no hidrogenado, perdón, porque no tengo en mi compuesto el hidrógeno, pero oxigenado sí, porque sí tengo a mi oxígeno, ¿no? Espérenme un ratito. Se trata de la misma chica que trabajó en su casa. Y nada que ver. Ya, listo, seguimos. Seguimos con mi cuarta pregunta. Me dice, la tabla periódica organiza los elementos químicos de manera sistemática para reflejar sus propiedades físicas, químicas y su configuración electrónica. Esta organización permite identificar patrones y relaciones entre los elementos. Y la pregunta me dice, ¿cómo se agrupa a los elementos químicos en la tabla periódica? Seleccione la opción correcta. Recuerden que nosotros, déjenme
ir a nuestra tabla periódica. Recuerden que nosotros tenemos agrupados en dos a través de mis metales de transición en este caso y mis metales representativos. Obviamente en este caso sería según el número atómico y el estado de agregación. No, por eso no se agrupan los elementos químicos. Según elementos representativos y metales de transición, sí, porque recuerden que la tabla periódica obviamente está agrupado por elementos representativos y metales de transición. La C me dice según propiedades físicas como dureza y estabilidad, no. Según su ubicación geográfica en la naturaleza, tampoco, no. Recuerden que mis metales representativos son de las familias, en este caso 1, 2 y 3, y de ahí se salta a la familia 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Recuerden, estos son mis metales representativos y los metales de transición, en cambio, yo tengo desde el titanio hasta el zinc. Todo mi cuadrito son mis metales de transición. Y mis metales representativos, pues son estas tres filas y desde el boro todito esto, ¿no? Estos son mis elementos representativos. Y los de transición son todos los que tengo yo aquí de moradito, ¿no? Listo. Seguimos. Mi pregunta 5 me dice, los óxidos son compuestos químicos que resultan de la combinación de un elemento con el oxígeno. Dependiendo obviamente del tipo de elemento involucrado, puede clasificarse como óxidos metálicos o no metálicos. Me dice la pregunta, ¿cómo están formados los óxidos metálicos? Seleccione la opción correcta. Recuerden que hemos visto ya la formación de compuestos químicos como los óxidos metálicos, los óxidos no metálicos, los óxidos salinos y los peróxidos, ¿no? En este caso me dice cómo están formados los óxidos metálicos. Y obviamente yo les mencionaba que están formados a través de un metal más un oxígeno. Al momento que yo uno un no metal más un oxígeno, yo tengo los óxidos no metálicos. Pero aquí me dice que cómo están formados los óxidos metálicos, ¿no? Entonces, en este caso, el no metal más el oxígeno, tachado, porque me dice óxidos metálicos. El metal más el hidrógeno, tampoco, porque recuerden que es el metal más el oxígeno. Y el no metal más el hidrógeno, tampoco, porque recuerden que es el metal más el oxígeno. El metal más el oxígeno forman mis óxidos metálicos. Si yo formo un no metal más un oxígeno, recuerden que me daba óxidos no metálicos. Entonces, dicho esto, obviamente es la A porque forma el metal más el oxígeno. La pregunta 6 me dice, la nomenclatura química es un conjunto de reglas y convenciones utilizadas para nombrar los compuestos químicos de manera uniforme y estandarizada. Existen diferentes sistemas de nomenclatura que se emplean dependiendo de la característica del compuesto. Me dice, indique si es verdadero o falso. El enunciado me dice, existen tres nomenclaturas, tradicional, sistemática y Stoker o UPAC para nombrar a los compuestos químicos. Obviamente es verdadera porque recuerden que sí tenemos tres nomenclaturas y llamadas tradicional, sistemática y Stoker. O UPAC no, pero bueno. En este caso hemos aprendido sobre la Stoker. La tradicional, tal vez alguien que me recuerde qué se nombraba, qué se utilizaba en la nomenclatura tradicional para yo nombrar a mis compuestos. ¿Alguien tal vez se acuerda? ¿Cómo nombrábamos a través de la nomenclatura tradicional?
Tal vez alguien que se acuerde cómo nombrábamos a través de mi nomenclatura tradicional. Tengo yo conectados a 15. Marisela, Edelina, Pedro, Anita, Esperanza, María Rafael, Benito, Sandy, Darwin, Arturo, Steven, Narcisa, Luis y nadie más. Todos ellos, cuéntenme, queridos alumnos, ¿qué se utilizaba o cómo yo nombraba en la nomenclatura tradicional? O tal vez alguien se acuerda en la sistemática o alguien en el stock. ¿Qué decíamos del stock? Ya revisamos en la primera pregunta. ¿Qué decíamos? ¿Cómo se nombraba el stock? Que va ¿cómo se llama? La Valencia, algo así, va en números romanos. Sí, Arturito, muy bien. En el stock, nosotros colocábamos la valencia con la que trabaja mi metal o mi no metal en números romanos. Por ejemplo, si yo trabajo con 2, pues el 2 se coloca en números romanos. Si yo trabajo con 3, el 3 en números romanos y así sucesivamente. Esto en cuanto al stock. En la sistemática, en cambio, yo utilizaba los prefijos numéricos. Recuerden, utilizaba di, tri, tetra, penta, dependiendo de mi compuesto, ¿no? Dependiendo de mi compuesto, yo utilizaba los prefijos numéricos. Recuerden, el di, el tri, tetra, en la sistemática. Y en la tradicional, en cambio, yo utilizaba mis, mi tablita en la que tenía hipo, oso, ico y perico, ¿se acuerdan? Eso en cuanto en la tradicional. La tradicional dependía, obviamente, si eran de valencia fija o de valencia variable. Alguien que me recuerde qué quería decir este término de valencia fija o valencia variable. Tal vez alguien se acuerda. Valencia fija es la que tiene una sola valencia y la variable la que tiene dos o más valencias. Valencias, cierto, ahorita, muy bien. Dependiendo de eso, obviamente, nombrábamos en cuanto a mi nomenclatura tradicional, dependiendo de si tenía una valencia o si tenía dos o más. Recuerden que cuando tenía una valencia, yo solo colocaba, perdón, el nombre del compuesto que esté realizando. Por ejemplo, si yo realizaba óxidos metálicos, colocaba la palabra óxido. Veamos acá en el ejemplo que tenemos. Aquí. En cuanto a mi nomenclatura tradicional, que es la primerita, en este caso, porque recuerden que les decía que debemos utilizar los prefijos oso, ico, dependiendo de qué estemos formando. En cuanto al ejemplo que yo tengo de mi compuesto óxido férrico, en mi nomenclatura tradicional debo colocar, como está trabajando con la mayor, debo colocar ico. Recuerden que el hierro tiene valencia 2 y 3. Como está trabajando la mayor, que es 3, pues debo colocar ico para la mayor. Y en mi nomenclatura tradicional, a través de los prefijos que les colocaba yo, recuerden en una tablita les colocaba hipo, oso, ico, perico. Pues a través de esa tablita, como estoy con la mayor, debo nombrar a través del ico. Como estoy formando un óxido, obviamente coloco primero la palabra óxido y de ahí el metal con oso ico, que en este caso es ico porque es la mayor, como estoy trabajando con el hierro, por eso el nombre de óxido férrico. Esto en cuanto a la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura stock, en cambio, yo nombro a través de qué? A través de prefijos, ¿no? Que decíamos que eran di, tri, tetra, dependiendo del compuesto. En este caso tengo 3. ¿Cuál es el prefijo para 3? Mi prefijo para 3 es tri.
Tri para 3, en este caso el oxígeno que se convierte en óxido. 2 en este caso sería Di. Y el nombre de mi metal, que en este caso es el hierro. Por ello, en este caso sería trióxido de dihierro. Eso en mi nomenclatura sistemática. Recuerden, la sistemática utiliza prefijos numéricos, como el di, el tri. Y en mi nomenclatura stock utilizo obviamente la valencia con la que estoy trabajando y coloco en números romanos. En este caso estoy trabajando la valencia 3, por eso coloco en números romanos la valencia 3. Listo. Recuerden esto, ¿no? Entonces, obviamente, existen 3 nomenclaturas: tradicional, sistemática y stock, para nombrar los compuestos químicos, en este caso verdadero. Me dice, los óxidos son compuestos químicos que se forman mediante la unión de oxígeno con otros elementos. Según el tipo de elemento involucrado, pueden clasificarse como óxidos metálicos o no metálicos. Los óxidos no metálicos tienen propiedades diferentes a los óxidos metálicos. En este caso me dice, los óxidos no metálicos se forman a través de la unión de un metal y un oxígeno. ¿Quién me dice? ¿Sí o no y por qué? Los óxidos no metálicos se forman a través de la unión de un metal y un oxígeno. Es falso porque la unión entre un metal y oxígeno. Es falso porque la unión de un metal y un oxígeno es de los óxidos metálicos. Y aquí me dice los óxidos no metálicos. Los óxidos no metálicos se unen a través de ¿qué? De la unión de un no metal más un oxígeno. Y aquí en cambio me está diciendo que se forman a través de un metal y un oxígeno. Por ello, en este caso, que es falso, ¿no? Porque me está hablando de los óxidos no metálicos. Y aquí en cambio me está diciendo la formación de los óxidos metálicos. Por ello es falso. Porque recuerden que los óxidos metálicos se forman de la unión de un no metal más un oxígeno. Listo. Me dice, los óxidos salinos, también conocidos como óxidos mixtos, son compuestos que se forman cuando un elemento se combina con oxígeno en proporciones variables y pueden generar sales al reaccionar con ácidos o bases. Me dice, ¿cuál de las siguientes fórmulas corresponde a un óxido salino? Primero, ¿cómo se formaban los óxidos salinos? ¿Quién me hace acuerdo? ¿Quién se recuerda? ¿Nadie? Los óxidos salinos se formaban a través de la unión de la suma de mis metales de valencia variable. Recuerden que mis metales de valencia variable tienen 2 valencias. Al momento de formar los compuestos, con cada una de sus valencias, yo sumaba esas valencias y ahí formaba mi óxido salino. ¿Se recuerdan en este caso? ¿No se recuerdan? Sinceramente no, licenciada. No se recuerdan. Verán. A ver. Voy a ponerles el PowerPoint.
de mis compuestos salinos. A ver, aquí tengo yo mis óxidos salinos. Y recuerden que yo les decía que se sumaban mis dos formaciones de compuestos y ahí obtenía el óxido salino. Miren, pusimos el ejemplo del hierro. El hierro tiene valencia 2 y valencia 3. Formo como si fueran óxidos metálicos, intercambio valencias, formo, en este caso puedo simplificar, simplifico, formo también, y miren, tengo hierro, 2, 3, listo. He formado mis dos compuestos a través de mis dos valencias. Aquí tengo yo con mi primera valencia el resultado y aquí tengo yo con mi segunda valencia el resultado. Una vez que ya hemos colocado en este caso mis dos resultados, sumo. Recuerden que sumaba oxígeno 3 más 1 me salían 4. 2 más 1, 3. Y mi hierro 3, oxígeno 4, ese era mi óxido salino. Mi óxido salino se formaba a partir de ¿qué? De la suma de mis óxidos metálicos. Listo. Ahí creo yo que está un poco más claro. De mis óxidos metálicos. Dicho esto, vamos ahora a seguir con el cuestionario. Recuerden que los óxidos salinos se forman a través de la suma de los dos metales. Listo. Vemos entonces. Me dice sodio y oxígeno. En mi otro literal me dice azufre, oxígeno. En mi otro literal me dice fósforo, oxígeno. Y en mi otro literal carbono, oxígeno. Listo. Descartamos el azufre porque recuerden que el azufre es un no metal. Y como yo estoy mencionando que los óxidos salinos se forman a través de la suma de mis metales, descartamos porque el azufre, como digo, es un no metal. También descartamos en este caso el fósforo porque solo tiene una valencia, ¿no? Mi fósforo. Mi fósforo solo tiene una valencia. Y en este caso, ay no, mi fósforo es un no metal, ¿no? Aparte de eso. Entonces, en este caso, el fósforo tampoco. El fósforo, como es un no metal, tampoco, porque yo digo que se forman los óxidos salinos a través de un metal. Y mi carbono tampoco sería en este caso, ¿por qué? Porque mi carbono es un no metal también. El único que es metal es el sodio. Y el sodio en este caso sería un óxido salino de valencia. Listo, porque es metal, ¿no? Ya, hablamos de la tabla periódica en este caso también. Del porcentaje en rendimiento me dice. El porcentaje en rendimiento es una medida utilizada en química para comparar la cantidad de producto obtenido experimentalmente. Y en este caso, con la cantidad máxima se podría obtener, que se podría obtener según cálculos teóricos. Me dice, ¿cuál es la fórmula correcta para calcular el porcentaje en rendimiento? Recuerden en este caso que yo les he colocado, bueno, hemos estudiado también a través del porcentaje en rendimiento. Y me dice en este caso que es producto real sobre producto teórico por 100. En otro me dice, recuerden que es el porcentaje el que estoy calculando. Y miren, puedo descartar obviamente la A y la B porque recuerden que para sacar el porcentaje yo debo calcular por 100. Por ello, en este caso no puede ser ni la A ni la B. Vamos entre la B y la D y me dice, porcentaje de rendimiento, producto real